Ya saben que, como es habitual, esta edición del foro, mañana en el diario La Región habrá un amplio seguimiento del evento y al mismo tiempo estamos ya en directo, en streaming, a través de www.laregion.es. Le decimos esta cuestión porque después en el coloquio les agradecemos que cuando quieran hacer preguntas a nuestra invitada, que esperen a que llegue el micrófono, porque a la sala del streaming, si no hacen preguntas y el micrófono de sala, no se les va a escuchar. Se les va a ver la imagen, pero no se les escucha. Es una cuestión operativa que les recuerdo. También les recuerdo, por favor, que apaguen o silencien los móviles por respeto a nuestro invitado, nuestra invitada en este caso. Y hoy va a hablar, decía, va a estar con nosotros Concha Ver, que es directora de Club Creativos, va a hablar sobre creatividad y publicidad, pero para hablar de Concha Ver, su perfil, qué mejor invitado que uno de los responsables hoy que está aquí con nosotros del foro, de CEWIC, que está invitado en el foro, que es nuestro buen amigo Juan Rivas, a quien te dejamos ya el micrófono, el testigo, para que presentes a nuestra invitada. Muchas gracias. Gracias a la región, una vez más, en diálogo con la Diputación, con Ourense y CEWIC. Y bueno, teníamos una cuenta pendiente en las industrias culturales y creativas. Las industrias culturales y creativas son muy amplias, entonces año a año tratamos de incorporar un nuevo sector. Este año incorporamos la moda, la arquitectura y la artesanía y por fin la publicidad. Cuando hablamos de las industrias culturales y creativas, generalmente apelamos al valor añadido, el valor añadido que le podemos dar a un objeto. Pues hoy mismo hemos estado con Iker Jiménez y hablaba de que San Pedro de Rocas, que además lo podéis ver en redes porque estuvo allí y se puso a medir incluso las tumbas, hablaba de que además del valor que había allí, darle una historia, que tuviese un relato, darle misterio, era algo que hacía que conectase con la gente. Y creo que aquí es donde conectamos directamente con el mundo de la publicidad. Y para ello, entonces, necesitábamos a alguien importante dentro del mundo de la publicidad. Desde hace 5 años tratamos de traer a los mejores profesionales dentro de las industrias culturales y creativas y resulta que el gran paraguas o la gran asociación del mundo de la publicidad en España es el Club de Creativos y tenemos la grandísima suerte de contar con su directora general nada más y nada menos, así que una vez más somos afortunados aquí en Ourense de tener pues a un gran profesional dentro de estas industrias culturales. Concha Ver, la dejamos con ustedes. Un aplauso, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Juan, Manuel, a la ICCWIC, a la región y a la Diputación. La verdad, y lo voy a decir y no lo digo por estar aquí en este foro, el evento este que acabo de conocer, lo conocía de oídas, pero no conocía la envergadura del evento y me parece algo realmente sorprendente y fascinante. Así que enhorabuena a los organizadores y a los implicados. Yo efectivamente voy a hablar de creatividad fundamentalmente y voy a hablar de creatividad en el ámbito que conozco, que es el de la publicidad. Me vais a permitir que salga de aquí y que me vaya aquí. Bueno, se ha desconfigurado un poquito la presentación por la sencilla razón de que hemos tenido que cambiar los cables, cosas del directo. Pero empiezo. Os voy a poner un poquito de contexto, porque aunque decía Juan que esto es el paraguas, lo que yo represento es una cosa un poco atípica, porque realmente es una asociación profesional. Pero es una asociación profesional que nació hace la friolera de 20 años. Acabamos de cumplir los 20 años. El fin de semana pasado estábamos en San Sebastián celebrando los 20 años y celebrando nuestro congreso anual, que lo hacemos en esa ciudad. Y ponéis, si veis ahí el lema, pone 20 años encontrando nuevos caminos, sigamos buscando. Y yo creo que ahí está la clave y es un poco de lo que voy a hablar, de ese seguimiento de la búsqueda, sobre todo ahora en el momento en el que estamos, que es un momento complicado en este ámbito y en otros muchos. Os digo un poco de contexto porque cuando nació el Club de Creativos esto era lo que tenían 2 personas para comunicarse
Entre ellas y entre otras muchas. Es decir, estos eran todos los medios que nos alumbraban en ese momento. El Club de Creativos nació con el único medio, el correo electrónico existía, era un correo electrónico absolutamente pedestre y básico, tenías que estar un buen rato para conectarte al módem, etcétera, etcétera. Si hablabas por teléfono no podías enviar emails. Es que parece que es la prehistoria. Bueno, la prehistoria, 20 años son muchos, evidentemente, pero es la prehistoria, pero esto era lo único que nos alumbraba. Entonces, con esto entenderéis que los profesionales sintieran la necesidad de crear algo que les ayudara a conectarse entre ellos. Esa es la razón de ser del Club de Creativos y por eso nació hace 20 años. Yo lo fui a inscribir al registro, o sea que me conozco la historia porque me llamaron a mí para fundarlo y me la conozco muy bien porque he estado ahí desde el principio. En ese momento, realmente lo único que se necesitaba era un organismo que conectara a los creativos. ¿Por qué? Porque los creativos se alimentan de muchísimas cosas y los creativos están obligados a conocer todo aquello que se está haciendo. En un mundo en el que no existía Google, en el que no existían las plataformas sociales y en el que existía Internet, pero era un Internet muy básico y muy precario y no existían buscadores, el conocer qué se hacía en otros países era realmente complicado. Y nosotros veníamos un poco, no solamente en otros países, que se hacía en España. Es decir, las agencias, la televisión podía ser lo que más se seguía y sí podían conocer unas de otras qué se hacía, pero por lo general, fuera de esos medios, las agencias no conocían el trabajo de las otras. Nosotros vinimos y lo primero que hicimos fue crear un anuario, que es como una especie de certamen donde escoges lo mejor del año, y hemos ido creando año a año anuarios. La primera idea era crear un referente de calidad, era decir, bueno, vamos a crear unos estándares y a partir de aquí todo esto es bueno. El Club de Creativos nacía para hacer mejor trabajo creativo. Esta es una de las primeras fotos que se hicieron los que entonces conformaban el club. Esto es el año 2001. Aquí no están todos, evidentemente, pero había como 150 socios. Hoy estamos en 600 y pico, un poquito más. Establecer relaciones entre ellos era la primera y la básica necesidad. Y así hemos estado muchos años. Realmente nosotros hemos notado el gran cambio y hemos notado que la industria ha dado un vuelco, se ha puesto patas arriba en los últimos 5 años. Hasta hace 5 años nosotros íbamos adaptando nuestro funcionamiento a las exigencias de la industria, pero básicamente eran muy parecidas. Sí es verdad que empezó siendo solamente de creativos, acabó incluyendo otra serie de creativos publicitarios, me refiero, acabó incluyendo a otra serie de profesionales y ahora ya realmente lo que hacemos en San Sebastián es un encuentro de industria, es un encuentro con anunciantes, es un encuentro con, por supuesto, gente de producción, vienen todas las productoras de cine publicitario, etcétera, etcétera. Y diréis, ¿y para qué? Bueno, pues porque ahora mismo toda la industria de la comunicación se está redefiniendo absolutamente. Entonces pensamos que solamente con el concurso de todos íbamos a poder tener una buena imagen de la industria. Dicho esto, cierro el paréntesis, este era el contexto de lo que os quería explicar qué es el Club de Creativos. Paso a hablar de lo que venía a hablar, que no es mi libro. Voy a hablar de creatividad. Creatividad es una palabra que se pronuncia N veces al día y por cientos de miles de millones de personas, pero realmente es muy difícil definir qué es creatividad. Sobre todo, si todo el mundo entiende lo mismo por creatividad, yo me permito dudarlo. No sé si alguien a bote pronto dicen, ¿qué es la creatividad? ¿Qué es la creatividad? ¿Qué significa? Bueno, no leáis eso de... Ahí no te da la definición, solo dice lo importante que es. Que hoy en día es casi como... Hay que ser... analfabeto sería lo contrario, es decir, es tan importante como saber leer o escribir, tener una capacidad creativa. ¿Sabéis quién es Sir Ken Robinson? Es un especialista, bueno, es un consultor fundamentalmente, pero sobre todo en temas de educación y sobre todo en temas de creatividad en la escuela y de educación en la escuela, y de creatividad y educación. Y él dice eso, que creo que hoy todo el mundo entiende que la creatividad es importante, pero no todo el mundo entiende qué es creatividad. Para que veáis qué definiciones hay, tantas como personas, os he escogido unas poquitas, pero estamos desde los años 50 definiendo qué es creatividad. Dicen,
Es un proceso para formar ideas o hipótesis. Eso lo dice un señor que se llamaba Thurston y nada menos que en 1952. Otros dicen, es una aptitud para representar y producir ideas, conversión de elementos conocidos en algo nuevo. O Erich Fromm, decía que no es una cualidad de la que estén dotados particularmente los artistas y otros individuos, porque es una actitud. Hemos visto, es una aptitud o es una actitud. Pero hay infinidad de definiciones. Dicen que es una capacidad para encontrar relaciones entre ideas antes no relacionadas. Quizá esta es uno de los enfoques que más habitualmente se han seguido. Stein dice que es la habilidad de relacionar y conectar ideas, el sustrato de uso creativo de la mente en cualquier disciplina. Y Metkin dice que consiste en la formación de nuevas combinaciones de elementos asociativos. Realmente todo esto lo acaba resumiendo un señor al que todos conocéis y que no tengo que presentar, porque dice, una nueva idea es una nueva combinación de viejos elementos. Solo depende de la habilidad de asociar. Y es lo que hace a la gente creativa, su capacidad de detectar conexiones, de reconocer relaciones. Esto, que no es una definición, es una definición elaborada por Steve Jobs, pero que realmente, si veis, recoge muchísimas de las ideas anteriores, en el fondo lo que dice son elementos que están ahí, pero son elementos que alguien es capaz de relacionarlos de una manera completamente diferente. ¿Por qué hoy en día es tan importante la creatividad y por qué hoy en día se considera que es la tercera habilidad más demandada para cualquier trabajo? Da igual en lo que uno trabaje, da igual que trabaje en comunicación, que trabaje en ingeniería o que trabaje en jardinería. Me da exactamente lo mismo. Es una de las habilidades con mayor demanda. Entenderéis que hoy... Bueno, mira, en el 2015 se listaba como la 10ª habilidad, en el 10º lugar entre las habilidades más demandadas, y hoy, en el 2019, es la tercera. Es decir, está escalando posiciones. ¿Y por qué está escalando posiciones? Pues porque ahora mismo tenemos muchos elementos a la vista, unos nuevos, muchos viejos y muchos nuevos, y ser capaz de asociarlos de distinta manera va a ser una de las cosas más relevantes que se puedan, una de las demandas más habituales. Bueno, esto lo decía Steve Jobs y decía, ¿por qué la creatividad, por qué la publicidad se ha apropiado de la palabra creatividad durante mucho tiempo? Si os fijáis, bueno, no sé muy bien si pertenecéis al mundo de la comunicación o al mundo del marketing. ¿Alguien trabaja en comunicación? ¿Y en marketing? Una. Bueno, pues la creatividad, de la palabra creatividad se ha apropiado tradicionalmente la publicidad. Lo decía este señor Pat Fallon, fue el fundador de una agencia muy creativa, hacía cosas muy espectaculares, y decía que realmente ¿por qué necesita la publicidad la creatividad? Porque si no tendría que gritarle a la gente 10 veces lo mismo para que le oyeran. Sin embargo, con creatividad solamente se lo tiene que decir una. Entonces es un ahorro, es mucho más eficaz, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el gran señor que construyó las bases de lo que hoy llamamos creatividad. Luego vamos a ir luego viendo cómo va evolucionando y lo más importante, qué entendemos hoy por creatividad. Y él dice, ¿qué es lo creativo? Este señor Bill Bernbach, como veo que salvo 3 sois casi todos profanos, os lo cuento. Es un señor americano que fundó una agencia, empezó a trabajar en los años 50 y uno de los primeros trabajos que le dieron fue un coche, el Volkswagen y el escarabajo. Estoy hablando de principios de los años 50, muy cerca todavía de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, y un coche alemán, un coche además pequeño, con las formas redondeadas frente a los coches americanos de los años 50, que eran coches gigantescos, de formas rectas. Entonces, por casualidades del destino, Volkswagen le encomienda a este señor, que prácticamente acababa de fundar su agencia, esta cuenta. Entonces este señor dice, es que no tengo nada que contar de este producto, porque todo lo que tengo que contar de este producto es negativo. Es decir, ¿cómo le voy a decir a un americano que se compre un coche
con estas formas, pequeño y que además es de origen alemán. Es decir, lo tengo todo en contra, ¿qué puedo hacer? Y bueno, lo que se le ocurrió, de hecho, la agencia que él fundó sigue trabajando con Volkswagen, solo os digo eso, llevan 70 años casi. Entonces, lo que hizo fue decir, todos los aspectos negativos los convirtió en positivos. Dijo, bueno, pues es pequeño. ¿Qué ventajas tiene ser pequeño? Pues que se aparca fácilmente. Bueno, los americanos no era uno de sus mayores problemas, pero decía, es diferente. Y el ser diferente es algo que a la gente le puede gustar llevar un coche diferente, no ser parte de la masa, tener algo especial. Con lo cual, ese es otro. Pero lo más importante, es un símbolo de algo que puede ser importante o puede tener significado para los americanos, que es un símbolo de no ostentación. Es justo lo contrario a lo que hacen los americanos. Entonces, el lema que empleó para este coche fue Think Small. Think Small es el clásico de la publicidad por excelencia. Y lo hizo así. Bueno, no solamente Volkswagen, luego tuvo éxito en prácticamente todas las campañas que hizo. Era un señor que nunca escribió una sola teoría sobre publicidad, daba muy pocos discursos y lo que ha dejado casi se extrae de los trabajos que hizo y de las campañas que hizo. Pero sí, quien ha estudiado su obra, dice que de alguna manera estas son las características que él atribuía a lo que se consideraba entonces que era creatividad. Decía, sé diferente, ser relevante, y esa relevancia es ahora más importante que nunca, y luego lo vamos a ver. Sé creíble, no seas seguidor, sé líder, sé provocador y defiende una postura. Esto, que puede parecer tal, hoy en día está vigente hasta más no poder. Y vais a ver un poco que nacido de la necesidad, no digo porque la creencia en todo esto que diga este señor, o que dijo este señor hace casi 70 años, se haya mantenido. No, ha habido épocas, y además épocas muy largas, en que no valía prácticamente nada de esto. Y sin embargo, hoy vuelve a estar en plena vigencia. Este señor también, bueno, es que tiene campañas, es un auténtico placer, porque fue de los primeros que pensó que la gente a la que se dirigía la publicidad era gente inteligente y era gente lista. No trataba al consumidor o al comprador, no lo trataba como un ser desprovisto de inteligencia. Y entonces esa publicidad de inteligencia y esa publicidad dirigida casi al intelecto de la gente, que le hacía pensar y que le hacía reflexionar, era algo absolutamente inédito en esos momentos. En esos momentos estaba todavía una publicidad repetitiva, machacona, que ahora diréis, ha vuelto esa publicidad en algunos casos, y es cierto. Pero lo que representaba este señor vuelve a tener otra vez valor. Otras de las dice ahí, no seas seguidor, sé líder. Pues hizo una campaña para Avis, para el alquiler de coches. Entonces Hertz era el líder y Avis era el segundo. Y entonces toda la campaña eran textos preciosos, porque tenían unos redactores que realmente eran literatos, unos redactores maravillosos, y entonces eran unos textos muy largos que venía a explicar por qué ser segundo es una ventaja. Decía, como somos los segundos nos tenemos que esforzar mucho más que el primero y te vamos a tener más satisfecho porque tenemos un líder que tenemos que superar, con lo cual te vamos a ofrecer más de esto, más de lo otro, pero todo lo razonaba, y además de manera poética, no de manera... Sigo. Y ahora ya estoy aquí, estoy en Pixar. Este señor, Andrew Stanton, es uno de los guionistas de Pixar. Y este dijo, y enlazo aquí con lo que decía Juana antes al principio, decía, ¿qué es lo que consigue que la gente te preste atención, te escuche y de alguna manera siga lo que dices? Sabéis que se dice mucho que estamos en un momento de la economía de la atención, que lo que no se consigue es que la gente preste atención ni a la publicidad ni prácticamente a nada. Entonces este señor, repito, guionista de Pixar, dijo, solamente hay una norma y una clave, y es haz que me importe. Ese haz que me importe en cada ámbito y en cada terreno es distinto, evidentemente, pero cómo se involucra a la gente en algo que está en una historia. En el fondo él hablaba de cómo construye Pixar sus historias, cómo combina los elementos para que
el espectador, en este caso el espectador porque es Pixar, se sienta involucrado. Entonces es cómo juega con él, con el misterio, cómo le oculta cosas para que el espectador se esfuerce en averiguar qué es lo que va a seguir, y eso ya le mantiene la atención. Ese haz que me importe es hoy en día, no solamente para publicidad, sino para cualquier producto de entretenimiento, es clave. Y me vuelvo todavía más acá porque esta afirmación de Andrew Stanton tiene ya unos años, puede tener 3 o 4 años, y esto es de hace exactamente 5 días. Este señor es Rei Inamoto. Rei Inamoto es un creativo que se reconvirtió en... Bueno, se reconvirtió, no. Fue evolucionando, era uno de los creativos más famosos, y hace unos 4 o 5 años montó su propia empresa, y es una empresa de innovación. Y cuando llegó, lo trajimos a dar una charla a San Sebastián, en el congreso que os estaba comentando antes, y cuando llegó dijo, estoy harto de hablar de innovación. Todo el mundo habla de innovación, y además lo de la innovación es un cajón vacío y desastre. Yo quiero hablar hoy de lo que a mí me parece, de todos estos años, lo que me parece que es realmente importante. ¿Por qué las cosas impactan en la gente? ¿Y por qué se retienen en la memoria determinadas cosas? Y su principal hallazgo, su principal conclusión es que se mantiene algo si es relevante para el que lo escucha, si le interesa, otra vez, si le importa al que lo escucha. Entonces, él hizo una ponencia preciosa sobre cómo su empresa se busca qué es lo que le importa a la gente. Veréis que voy hablando de primero cómo consigo que me miren, luego cómo consigo que me escuchen y luego cómo consigo que me crean. Y estos señores, ya aquí ya voy a terminar, la galería de gurús, ya con estos los termino. Estos señores son una pareja de hermanos muy curiosa, porque además se dedicaban a cosas distintas. Uno era profesor de universidad y el otro era un director de marketing. Uno tenía unas dotes didácticas muy importantes y el otro tenía una serie de teorías, y se unieron los dos y decidieron escribir libros y dar conferencias. Son viven de dar conferencias y además son prohibitivos. Yo los he querido traer un par de veces y el caché es estratosférico, es absolutamente imposible. Pero tienen unos libros muy asequibles, además están todos traducidos y son muy interesantes. Y estos señores dicen, ¿por qué se escuchan determinadas historias y por qué calan determinadas historias? Y ellos dicen, pues tienen que cumplir estos 6 requisitos. Tienen que ser simples, la gente se queda con algo que entiende. Cuando dice simples no es simplistas, es decir, tiene que ser claro, más que simple es claro. Tiene que ser inesperado, el factor sorpresa es esencial. Tiene que ser creíble. Y si pensáis lo que era la publicidad si lo imagináis, porque algunos no lo podéis pensar porque no lo conocíais, pero si imagináis cómo era la publicidad hace, pues yo qué sé, 20 o 30 años, veréis que una parte importante de ella pues vivía en el superlativo, era todo maravilloso y todo descomunal y fantástico. Bueno, pues hoy no vive en el superlativo porque el superlativo no es creíble. Tiene que ser concreto, emotivo, y ahora vamos a ver en el momento en el que estamos en la dicotomía entre emotividad y data. Tiene que narrar una sucesión de hechos. Y ahora os voy a poner un ejercicio muy tonto. ¿Seríais capaces de recordar eso? Si os lo dejo un minuto, ¿cuántas letras recordaríais de eso? Haced un esfuerzo, no, un minuto no lo voy a dejar, voy a dejar 30 segundos. Difícil, ¿eh? Ya pasa el tiempo. Pero si lo pongo así. Sí. Bueno, pues esto es entenderlo. Este es un ejercicio de clase, de una clase de marketing, ¿eh? Para decir cómo tienes que construir los mensajes para que lleguen a la gente y para que se queden y son las mismas letras.
Pero esto tiene significado para la gente, lo otro ninguno. Y precisamente como no tiene ningún significado, es imposible de recordar y es dificilísimo de... Bueno, y hemos llegado a hoy. Os he hecho este recorrido un poco para que viéramos dónde estamos. Y es aquí donde estamos, tal cual. Estamos aquí todos, yo creo. Estamos aquí los de la publicidad y están aquí los de los medios y están aquí los de las industrias de entretenimiento y están aquí, es decir, estamos todos aquí. Y el que diga que sabe lo que va a pasar, miente. Lo tengo muy claro. Pero lo que va a pasar, no estoy hablando de vaticinios a 5 años, estoy hablando de vaticinios a 1 año. Va todo a tal velocidad que es absolutamente imposible saber qué va a pasar. No lo vamos a saber, pero esta industria, la nuestra, la de la publicidad, tiene un problema. Este es un dato tal cual, o sea, lo pongo aquí porque no os voy a contar un mundo de yuppie. Este es el dato tal cual. Hace un par de años, y además no es un dato reciente, tiene 2 años por lo menos, hace un par de años una de las grandes multinacionales de publicidad hizo una investigación y el resultado era este. A los consumidores les da igual que desaparezca el 74% de las marcas. ¿Por qué? Porque no son relevantes. Porque, bueno, sí, uno consume productos, pero salvo las marcas como tal han perdido una parte importante de su presencia y de su importancia y de su relevancia. Y ante esto, ¿qué cabe hacer? Por eso digo que nadie sabe muy bien qué hacer porque la tesitura es complicada. Hay muchas teorías, algunas válidas y algunas no tan válidas. Yo os voy a contar algunas de las que hay y os las voy a contar porque los que las expresan lo hacen con tal convicción que suenan creíbles o por lo menos tienen sentido. Y además son cosas que yo creo que le importan a la gente en general. Da igual que le importen las marcas o le dejen de importar, o da igual que las consuman o las dejen de consumir. He llamado el nuevo marketing, pero en el fondo no es tan nuevo. Si os acordáis lo que os dije antes del señor Berbach, el ser relevante y el que la gente le importe, va de esto. Este señor, que se llama Abdel Aziz, fue otro de los ponentes, y es un señor que escribió un libro, que también no está traducido ese, lo siento, pero que se llama Good is the New Cool. Es decir, lo bueno, el bien, se lleva. Este señor lo que dice es que negocio y trabajo y solución de problemas sociales no está reñido. No habla de altruismo, no dice vamos a construir aquí un mundo mejor por el bien de todos, porque él tiene muy claro, él ha sido consultor muchos años, ha sido director de marketing de grandes compañías y entonces él sabe perfectamente que las marcas no se pueden mover por altruismo, que las marcas tienen una serie de obligaciones y tienen una serie de servidumbres y que no, por mucho que puedas, salvo que la marca sea tuya y sea tu compañía y tal, pero no es el caso. Las grandes multinacionales ya han desaparecido los dueños y ya han desaparecido los propietarios y tienen un funcionamiento distinto. Pero él sostiene que es rentable que las marcas, en lugar de comunicar sin más, ayuden a resolver los problemas y luego lo comuniquen, evidentemente, porque si no lo comunican y no se entera nadie, da lo mismo. Pero él dice, la gente huye de la publicidad. Las marcas tienen que practicar un nuevo marketing y una nueva comunicación porque existen los bloqueadores de publicidad, porque las plataformas, la proliferación de plataformas y dispositivos hace que sea muy difícil llegar a la gente, etcétera, etcétera. Si a la gente no le importa que desaparezca el 80% de las marcas tienen un problema para llegar a impactar a la gente. Solo las que son relevantes y las que se preocupan por algo más que las ventas a corto plazo tienen posibilidades de sobrevivir. El marketing con causa o propósito llevado al extremo, ¿sabéis el marketing? Bueno, no lo tenéis por qué saber. El marketing con causa era una teoría que lleva ya tiempo, pero ahora ya es no solamente un marketing con causa, sino además una solución de problemas sociales. Él se apoya en datos también. Dice que el 95% de los millennials cambiaría una marca por otra si apoya una buena causa.
Además dice que los empleados de las empresas, que hay una parte importante que no está contento con su trabajo porque no considera que su empresa contribuya al bien social. Y el 35% de los que trabajan en marketing consideran que su trabajo no tiene ningún valor. Eso, ¿cómo lo veis? No, es duro, pero es así. A ver, es así en según qué compañías. Yo creo que el 35% es muy elevado. En Estados Unidos la sensación de pesimismo entre los directores de marketing es muchísimo más alta que en España, porque la configuración de las empresas es completamente distinta. Pero él dice además, que lo tiene demostrado, que estas son las curvas de crecimiento y de ganancia de aquellas empresas que trabajan en soluciones de problemas, y que en cambio las del Standard & Poor's 500, las que no lo hacen, no tienen eso. Esto es en cuanto al marketing. Y ahora voy a cambiar de registro, porque diréis, bueno, todo esto os he planteado una serie de problemas de la industria, pero ¿en qué momento estamos ahora mismo creativamente? Pues creativamente estamos también en publicidad, yo creo que como en el resto de los sectores. Estamos, soy yo, ¿y qué hago? Pero si no estoy haciendo, bueno, me quedo quieta así. No es el anillo. Bueno, venga, soy una estatua. La dicotomía humanos versus máquinas, que en publicidad se traduce emoción versus data. Como se ha aburrido mucho, os voy a poner cositas que son un poco más interesantes. ¿Qué es lo que se tiene? Sabéis que hoy en día lo que se llama el Big Data está también permeando todos los sectores, y desde luego la publicidad es uno de ellos clarísimamente. Los que están en contra del uso del Big Data lo que dicen es que los datos... Exactamente, pues estaban juntos. Que los datos lo único que hacen es uniformizar, y que eso que decía ese señor de ser diferente, pues si todo el mundo utiliza los mismos datos, todo el mundo llegará a la misma conclusión y no habrá ninguna diferencia. Y que además el dato no crea emoción. Y si hablábamos antes de que aquello que impacta es aquello que emociona y aquello que se queda en la memoria, pues con el uso del dato simplemente no se consigue. Dice el Big Data, estos son extractos, son declaraciones de directores de marketing. El Big Data genera una enorme cantidad de ideas, pero son aburridas, y solo la creatividad permite la diferenciación. Y la creatividad, dice, es subjetiva y no tiene ni métricas ni procesos. Eso es lo que se le acusa. En contra del Big Data, por ejemplo, y en contra del marketing actual, pues está un señor como Oliviero Toscani. Sabéis que Oliviero Toscani fue el publicitario que más provocador de un momento concreto de finales de los 90, finales o mediados de los 90, y él dice que es estúpido. Y ahora hay una postura que trata de conciliar ambos mundos, el de la creatividad con el dato. Dice, tú puedes utilizar el dato, pero realmente para lo que te va a servir es para encontrar nuevos campos con los que, o nuevos momentos en los que emocionar. Todo esto me lo voy a saltar. Os iba a enseñar una serie de piezas que se están haciendo ahora donde creatividad y datos se han unido, pero están todas en inglés, o sea que si queréis me las paso, nos vamos a piezas españolas y hablamos de las piezas españolas. Son piezas que os lo cuento muy rápidamente. Lo que hacen en una de ellas, por ejemplo, en la primera, que es de Mercedes, lo que han hecho, y para que veáis en qué momento tan sibilino estamos, lo que han hecho es, con las búsquedas que hace la gente, las palabras que busca la gente en un buscador, en el que sea, las cruzan, hacen cruces, y entonces imaginad que uno busca cinta para pegar metales, por ejemplo, pintura para resistente a o no corrosiva. O sea,
búsquedas de este tipo afinan tanto y entonces con 5 o 6 búsquedas de estas te dicen claramente este señor ha tenido un siniestro en el coche, o claramente este señor se ha cambiado de casa, o claramente este señor yo que sé, está haciendo obras en no sé qué, y entonces dicen ¿qué posibilidades hay de que este señor pueda requerir un coche en un futuro cercano? Y le hacen un anuncio específico a ese señor, específico para él, al señor que se está mudando o al señor o que intuyen que se está mudando, porque todos estos lo hacen con cruces de palabras. Cruzan palabras, tienen lógicamente sistemas muy sofisticados que les ayudan a hacer todas estas operaciones y entonces dicen, pues este señor puede ser un candidato. Eso es uno. Netflix hizo lo mismo cuando salió en Francia. En este caso no fue cruzando palabras de búsqueda, sino analizando cómo eran los perfiles de los suscriptores de Netflix y les hizo, según los perfiles que tenían, también publicidad adaptada a cada uno de ellos. Y vuelvo y me voy a ir a España porque esto es lo último que hemos seleccionado en San Sebastián como las piezas más creativas. Vais a ver que participan en muchas de ellas. Alguna tiene la utilización del dato, muchas tienen utilización de la emoción, muchas tienen marketing con causa o marketing social y hay un par de ellas que tienen el valor más seguro que hay en la publicidad. ¿Que sabéis cuál es? Venga. El humor. El humor. El humor es el conector, uno de los conectores más potentes que existen y que han existido desde el principio. Pues el humor, evidentemente. Bueno, evidentemente no, el humor. Esta la conocéis, bueno, el humor y la emoción. Esta la conocéis porque esta fue, quizá me la voy a saltar porque la conocéis, es la de la tienda LOL. ¿Sabéis lo que es la tienda LOL, no? La de Ikea. ¿No la habéis visto? Bueno, pues os la voy a poner, porque esta es cortita. Hoy en día, hacer humor sale muy caro. El juez ha admitido a trámite la denuncia contra Dani Mateo. Estamos llevando a un payaso frente a un juez por hacer su trabajo. Pero ya no se pueden hacer chistes de gitanos. Robert Bodegas ha pedido perdón al colectivo gitano. La condena a la tuitera Cassandra por unos chistes. Lanzamos la pregunta, ¿existen los límites del humor? Campofrío, una marca que siempre ha defendido el humor como actitud, tenía que posicionarse. ¡No puedo! ¿Y cómo lo hicimos? Con humor. Lanzamos una tienda de lujo, la tienda LOL. ¿Venía a comprar un chiste? ¿Es para una ocasión especial? Hombre, hacer un chiste no es algo que uno pueda permitirse todos los días. De esta manera, denunciamos el coste real de cada chiste. ¿Un chiste sobre la monarquía y siendo periodista? Hombre, el empleo lo pierde seguro. Yo quería un chiste sobre discapacitados. Hombre, en su caso le sale gratis. Incluso el coste que padece la industria publicitaria. ¿Un chiste en una campaña de publicidad? Sí. Se la retiran seguro. Vaya. ¿Porque la suya de qué es? Ah, es usted reincidente. En la tienda podías compartir en redes sociales chistes sobre cualquier tema. ¿Mi forma de caminar es tan transversal? Qué pena que se haya muerto hoy martes. Sabíamos que la campaña iba a ofender. Por eso decidimos contratar a un experto para llevar nuestras redes sociales. ¿Un abogado? Para un momento, por favor. No, un cómico. Y dejamos claro que en este debate nos jugamos más de lo que parece. Algo que nos hace tanto bien no puede ser un lujo, debe ser un bien de primera necesidad. La campaña generó un debate necesario del que todo el mundo quiso tomar partido. Se está convirtiendo el humor en un lujo. Que los chistes no dejan de ser ficción. ¿Y le ha gustado a tu pareja? ¡Sepárate inmediatamente! La Constitución no regula ningún derecho a sentirse ofendido. Si os sentís ofendidos por un chiste, es más claro aún, que os follen. ¿Por qué no dejamos al humor tranquilo? Dijo el anuncio de Campofrío. Más de 200 artículos de opinión en las principales cabeceras. La campaña más comentada en los medios de comunicación. Fuimos trending topic el día de lanzamiento. Es muy subiditos. Tendencia número 1 y campaña más vista en YouTube en diciembre. 21 millones de views. 94% de sentiment positivo. Le digo yo que es un datazo. Y un logro aún mayor, que además del sentido del humor, se impusiera el sentido común. Me alegra ver que han triunfado el sentido común, la libertad de expresión y el anuncio de Campofrío. Y ahora voy a pasar al otro registro. ¿Quién de los que estáis aquí habéis conocido esto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, bien. Bueno, lo voy a poner para los otros que no lo habéis visto.
Esta ha sido una de las grandes sorpresas del año. Aquí también hay datos. Crearon un algoritmo para resolver esto. Qué guapo. ¿Tú también? Pues una persona muy importante en mi vida. Un compañero de vida de 10. Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid. Fíjate que lo te voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo. Amigo. Un hermano. Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses, no sé qué haría sin ti. La rutina, los horarios. Ve por distancia. Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid. O sea, realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo. Y siempre ha sido como una incertidumbre de cuándo será el próximo momento en el que nos volvamos a ver, ¿no? Es una contradicción, no cabe duda. La gente afirma que sus seres queridos son lo más importante, pero la distribución de su tiempo no lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro. Estamos programados para evitar pensar en el tiempo que nos queda por vivir. Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Con cuánta frecuencia os veis? Una vez al mes. Bueno. A lo mejor 2. Una vez, yo qué sé, 4 veces contadas, yo creo. Sí, o 2 veces al año. O 2 veces al año. Yo 25 años. 32. 39. Yo 38. Yo 47. Y yo 44. ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntos? ¿Ostras? ¿Queréis saberlo? Sí, por favor. Sí. Me parece muy poco. No, es un poco, Eso es muy poco. Qué terrible, ¿no? Súper poco. Eso no es real. Eso está mal. No puede ser. No me imagino no volver a verle. Esperaba años, no días. Pues hay que hacer algo. Ya. Hay que hacer algo. ¿Cómo perdemos nuestro...? Porque lo perdemos, o sea, perdemos el tiempo haciendo cosas que no nos hacen felices. Y que no cuesta tanto, que no vivimos tan lejos. Ese día vale más muchas veces que todo el tiempo del mundo. Voy a aparcar el móvil y intentar dedicar mi tiempo a las personas lo máximo posible. Vamos a aprovecharlo. Página en la que podías introducir los datos y en teoría te lo calculaba. Bueno, os voy a enseñar ahora. Estos no, que son todos muy lacrimógenos. ¿Este lo habéis visto? Os estoy enseñando solamente lo que se le dio oro en San Sebastián este año.
pasa esto? Ah, no. Sí. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no Ah, sí, mucho mejor. entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar. Esta vida loca, 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 con su loca realidad. Esta Navidad Pescanova nos pidió convencer a los españoles de que su comida favorita, los langostinos, son mejores cuando mantienen su bigote intacto. ¿Y cómo lo hicimos? Afeitando el bigote más famoso de España. Vicente del Bosque, seleccionador nacional. Conocido por algunos como el bigotón. Se ha quitado el bigote y atentos, porque claro, nadie le conoce. Un afeitado que pilló a todos por sorpresa en la prestigiosa gala de premios Men's Health. ¿Qué hiciste para que Vicente del Bosque te diera su bigote? Y que puso internet patas arriba, despertando miles de teorías. En un acto en pleno Movember. Pues detrás de esto hay algo. Hasta que la verdad llegó en forma de anuncio. Hasta el lugar de los hechos, donde han montado un operativo que ha logrado rescatar a 3 personas. Todos sin rápidamente han sido trasladados. No la he visto venir. Hola, tengo una reserva. ¿Cuál es su nombre? Desde que te fuiste, mis labios se sienten desnudos sin ti. Otra persona, el marqués sin bigote, ahí está. Ni su perro le conoce. ¿Qué ocurre cuando uno de los hombres más célebres del planeta, no de España, se quita el bigote? Pues que se transforma en una campaña que impacta en el mundo entero. Hola, llamamos de la cadena SER. ¿Es usted don Vicente del Bosque? Sí, sí. Que te hemos visto que te has quitado el bigote. Ay, Vicente está raro. Si mostacho está como que le falta algo. Pues el efecto bigote psicológico. Aunque te lo hayas afeitado, Vicente, todos te vemos con bigote. Y como no, también en las ventas. Elige Bigote se convirtió en la campaña más exitosa en la historia de la marca. Y en uno de los 3 anuncios más vistos por los españoles esta Navidad. Y lo más importante es que pronto vuelva a crecer. No lo sé, pero lo hicieron. Voy a enseñaros, bueno, tenía muchas más cosas, pero como vamos muy mal de tiempo, os voy a enseñar el último, que me lo reservo, porque además ha sido el gran premio de este año. Cada vez más marcas se preocupan porque compremos moda sostenible, pero hay algo aún más sostenible: no comprar. En 2018, Adolfo Domínguez inicia una conversación necesaria con la que declara la guerra a la cultura del fast fashion. En un mundo obsesionado por lo joven, por lo nuevo, por lo que acaba de salir, la marca propone a la gente un cambio radical en sus hábitos de compra y lo resume en 3 palabras. Sé más viejo, porque los viejos saben cosas, ellos han visto, y saben que no todo lo nuevo es necesariamente mejor, que hay algo absurdo en comprar algo y no usarlo, que es mejor comprar menos y elegir mejor, que lo que hoy está de moda, mañana puede ser solo un mal recuerdo. 3 sencillas palabras que no tienen que ver con la edad, sino con el sentido común. Simplemente con pensar. Sustainability to me is when you leave a place better than how you found it. I like to kind of curate what goes into the closet. Different textures, different cuts, things that have character, things that fit me well, because that's what I'm comfortable in. Sé más viejo. 3 palabras que cuestionan toda una industria, pero que solo son sinceras si uno se las aplica también a sí mismo. Tres palabras con las que la marca se reafirma en su apuesta por la calidad de lo duradero frente a lo efímero del fast fashion, y con la que ha conseguido redefinir la conversación sobre lo que es verdadera sostenibilidad. En Adolfo Domínguez nos gusta escuchar a los viejos. En realidad, todos deberíamos serlo más a menudo. A mí me gustaría que si hay
Entonces, perdón, me gustaría retomar, hacemos el coloquio, independientemente de que podamos todos tener un seguimiento, si no soy en sala, pero no en el sistema. Tenemos hasta las 1:30, ¿no? Bien. Pues bien, muchas gracias. Entonces, ahora sí, ahora pedimos las preguntas que decía Carmen, perdón, Concha, perdón, te puedes sentar si quieres ahora, más que nada para que el micrófono oscile menos y ese ruido perturbador. Pero es que no soy yo, ¿eh? Que no estoy moviendo. No, un poco la mitad. Entonces, vamos a la pregunta. ¿Alguien quiere contestar la pregunta que hacía Concha? Por favor, pedís el micrófono en sala y contestáis a través del micrófono. ¿Alguien que ahí estaba hablando en esta segunda fila, me parece, tercera fila? ¿Sí? Levanté la mano, por favor. A ver, ¿quién estaba contestando antes de que...? El micrófono no impone nada, ¿eh? A ver. Es bueno para que se escuche, sí. Sí, por favor, a ver. Bueno, a mí la campaña me parece muy buena, a la altura de lo que decía de la campaña de la arruga es bella, que bueno, Adolfo Domínguez es hiper conocido por esa campaña y bueno, yo creo que con esta campaña vuelve a recuperar la esencia de Adolfo Domínguez. Los que somos, ya tenemos una edad y lo hemos conocido desde los inicios, pues creo que estamos encantados con esta vuelta a la esencia de Adolfo Domínguez y creo que la campaña está a esa altura. Concha. No, te iba a decir que no solamente vuelve a la esencia y a los orígenes, es que de todas las cosas que he hablado de que las marcas tienen que tener una postura, y es una postura muy clara, es una postura que va en contracorriente, porque ahora mismo el low cost está absolutamente implantado en todo, moda incluida, y lucha contra el low cost, es decir, es una campaña muy, en ese sentido, muy inteligente. Y luego además dice una cosa, que qué marca dice no compres, aunque lógicamente es un no compres porquería, compra algo interesante, eso es lo que él dice, y lo interesante lo tengo yo, es decir, pero bueno, el no compres parecía un tabú y parecía algo que ninguna marca iba jamás a pronunciar. El consumo responsable y el reduce el consumo también parece que no es una consigna que debe dar una marca, o sea, me parece que es una, en este caso, valentía digna de... Este fue el gran premio del festival de este año. El gran premio del festival de este año, sí. ¿Y qué más? O sea, que estáis muy contentos, ¿no?, con Adolfo Domínguez. Eso digo, igual tiene que ver con que la publicidad, más allá de simplemente vender cantidad, la función última que tiene es posicionar, construir una imagen de marca y crear toda una serie de valores asociados a la marca. No simplemente vender, no es una campaña de descuentos. Entonces, creo que en ese sentido esta campaña es un buen ejemplo de eso. Es interesante. Se ha ido ganando a pulso. Es también porque la publicidad de marca casi ha desaparecido. La mayor parte de la publicidad que hay es de producto y de venta directa y de venta machacona. Entonces, cuando de repente ves una acción que está construyendo marca y que habla en otro plano y en otro tal, se agradece infinito. Hola, ¿qué tal? Vosotros, bueno, quería saber un poco, comentasteis antes cómo se creó la asociación hace 20 años, que supongo que sería a partir de agencias, ¿no? De las agencias, no. No. A mí me llamaron 4 personas, pero así, 4 personas que eran 4 creativos. Pero de agencias, que trabajaban Bueno, sí, de agencias, pero me llamaron a título individual, Vale. título personal, quiero decir. Con este tipo de campañas, mi pregunta es un poco estos años que vosotros habéis visto el desarrollo de todo lo que es la creatividad, lo que el bajón, que es esos premios que tuvo España en su momento, en los 90,
pues que eso te desapareció todo. Con este tipo de campañas, ¿vosotros veis posibilidad que se vuelva a valorar otra vez el trabajo de la agencia como tal? O sea, salir del tema números, redes, clics y todo esto, y volver a valorar todo esto que realmente es el resultado de mucho trabajo y de formación sobre todo. Yo creo que se valoran las dos cosas, se valoran los clics y los números, ya digo, la ducha. Pero España en los 2 últimos años ha recuperado muchas posiciones en lo que parece que es el barómetro de la creatividad internacional, que es Cannes, porque no tenemos otro. Ha recuperado muchas posiciones, o sea, había caído mucho porque la crisis se notó muchísimo, pero en los 3 últimos años está entre los 10, entre los 8 mejores países del mundo, cuando la economía no está... Estoy hablando que está China, está India, sí. Está... Vamos. Y haciendo un inciso eso también podría decir que toda esta gente formada que se marchó a Sudamérica, sobre todo, ¿va con todo esto a animarse a quedarse o...? Hay mucha gente volviendo. Volviendo, ¿no? Sí, hay mucha gente volviendo y bueno, y también yéndose a otros sitios, porque ahora la gente se está yendo a Australia, se está yendo a Canadá, es decir, que hay mucho movimiento. Pero sí. Bueno, creo que hay después un coloquio. ¿Algo más? Decías hoy en una entrevista que se publicaba en La Región, decías que una de las cosas que aprenden los creativos es a gestionar la frustración. Absolutamente. Les dicen un no tras otro y eso es una de las primeras cosas que tiene que aprender un creativo, a llevar una idea y que se la tiren una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces el que no sabe gestionar la frustración se queda en el primer no y de ahí no sale. Y también decías, ni siquiera se ha definido qué es creativo y qué es creatividad. No. Es algo intangible. Es un intangible, claro, hay una parte intangible muy importante. Luego, a ver, hay una serie de medidores. Nosotros llevamos años intentando buscar algo que nos ayude a medir por lo menos algún parámetro que se acerque a la creatividad y es muy difícil, es muy difícil. Hemos hecho, además, hacemos muchas investigaciones y hacemos muchos grupos de trabajo y ahora hay algo que se puede... Es una medida un poco casi a toro pasado, porque decían, bueno, creatividad es ser capaz de anticiparte. Pero claro, ¿cómo mides la anticipación? La mides cuando ya ha resultado que estabas en lo cierto. Entonces no la puedes medir justo en ese mismo momento. Es muy complicado. O sea, nosotros buscábamos con qué parámetros se puede medir algo creativo más allá de lo que es la pura venta. Que bueno, supuestamente si funciona y es creativo, pues vende. Pero seguimos en ello, seguimos buscando. En una segunda parte, en el mundo comercial, aquí estamos hablando de profesiones profesionales, la intangibilidad es muy difícil de valorar. ¿Cómo un creativo va a una empresa, qué sueldo le ponen? Porque su trabajo es intangible, no lo materializas. Bueno, pero es que uno de los principales problemas que tiene esta industria es que las ideas nunca se han pagado. Se paga por otros conceptos y no se paga por las ideas. Y al no pagar por las ideas, ¿cómo se valora una idea? Nosotros hemos hecho jornadas enteras de cómo se valora una idea. ¿Cómo la valoras? ¿Al cabo de 20 años viendo los resultados que ha generado la implementación de esa idea? No, porque eso es imposible, eso es muy difícil. Es decir, los artistas tienen una cosa que se llama derechos de autor, ¿no? Bueno, pues esos derechos no existen en la publicidad. Tú puedes tener una idea maravillosa que genere miles de millones de euros y que te hayan pagado un fee de 500 euros y con eso vas... que chutas. Gracias. ¿Y tú has vivido eso personalmente? No, yo soy periodista. Entonces, y además yo ejercí el periodismo activo en un momento que no es el actual. Entonces... no tuve problemas en ese sentido. Pero a veces no acumula muy bien el periodismo con la publicidad. Son caminos paralelos que en algún momento tienen que coincidir. Bueno, tiene que coincidir desde el momento en el que hay parte del periodismo, o sobre todo los medios, que se financian con publicidad. Bueno, no sé si convivir. O sea, tienen que entenderse, tienen que fijar los límites. Yo no creo que todo vale, ni muchísimo menos. Yo creo que tiene que haber límites y que tiene que haber...
digamos, líneas rojas en ambos lados, pero tienen que entenderse. O sea, estás haciendo un producto y es un producto que tiene una parte informativa y tiene una parte, digamos, comercial y promocional. Como un matrimonio de conveniencia, más que convivencia. De convivencia y de conveniencia, de las dos. A ver, ¿alguna pregunta más del público que se anime? Sí, pues a ver, sí, por supuesto. Te presto el micro. Nos están ahí haciendo señas de que... Sí, ¿había una pregunta por ahí atrás? No. Por allí. Le damos prioridad al caballero. Hola. Mira, ¿cómo consiguió Bill Bernbach convencer a los americanos de que comprase un coche alemán? Que además había sido un encargo de Hitler, sí. Pues, no, todo eso estaba ahí en el coche, pero lo primero que, o sea, lo que no hizo en ningún caso es decir, ojo, que este es un alemán y es muy tal. Lo que hizo, además, lo dirigió sobre todo a la población más joven y entonces las mayores, la campaña la difundió sobre todo en las universidades y se convirtió en el coche de los universitarios, pero además de los universitarios progresistas, con lo cual consiguió era un signo de mostrarse diferente. Mi pregunta, y ya con esto ya acabamos si queréis. ¿Hay alguna relación entre creatividad y el carácter latino? ¿Tenemos alguna ventaja los latinos en el mundo de este mundo que hay que buscar tantas soluciones y demás? Dicen que sí, que precisamente porque sabemos improvisar. Trabajamos con mucha gente de fuera, evidentemente, con mucha gente, pues con muchos ingleses. Los ingleses lo dicen muchas veces. Muchas veces el que no os atengáis a unos procesos muy marcados y muy rígidos es un infierno para determinadas cosas, pero es providencial para otras porque sois capaces de aportar soluciones en menor tiempo. Y entonces, eso es también eficacia. O sea, cuando dices, bueno, tengo menos recursos y tengo que saber hacerlo. Y en ese caso no sé si es carácter latino o es... pero sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, me corresponde dar en nombre de la región las gracias por la comparecencia y en nombre también de la organización de la ICC Week, concretamente aquí de Juan Rivas, que estuvo hoy con nosotros presentando, y emplazarles que mañana tenemos otro foro a las 7:30, ¿verdad? Cambiamos a las 7:30, foro de la región mañana en Abanca, con Vicente Mariscal Romero y con José Sánchez Charly Sánchez, y con dos orensanos muy nuestros, como son J. Noguerol y nuestro amigo Yoshi. O sea, mañana será un día muy musical para esto de incrementar este orense cultural. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.